El señor Barnes no organizaría una invasión alien sin mí, ¿no? Profesor Frink, ¿está en casa? Tenemos que hablar. Sí, vendemos golosinas. No, tenemos que decirle la verdad. Ya lo hago. Tengo que venderla con invasión alien o sin ella. Da igual, parece que no está en casa. Vale, allanaremos su morada. ¡Ya! Este sitio es más triste que la casa de Moe. Y eso ya es triste. Va, mira. Creo que ya sé dónde se ha metido Frink. ¡No, idiota, el cartel! Leer es para empollones. ¡Salta! ¿Y pensar que algún cretino creó todo esto? Espero con anhelo el abrazo de la muerte. A ver si me acuerdo de robar cosas de este sitio. Ojalá llegue a conocer a Zelda. ¡Zelda! No tenía maldad, pero me entró. ¡Ratones! ¡Sus garras son simiescas! ¡Estoy que ardo! En mi casa no. Voy a hacer un touchdown con la gorra. Si saltas al terreno de juego, prepárate para morir. ¡Mirad, mirad! ¡Es mi hermano! Piensa en cosas alegres, Frank. El super equipo está en camino. ¡Venga, jugadores! Oh, vaya. Espero que mi barra de salud esté preparada. ¡Pateale los polígonos! ¿Dónde aprendiste a hacer eso? ¡Por fin! Hace mucho que no veo mi tierra natal. La acústica de este sitio es buena. Se podría dar un recital de saxo.
mala de la sangre. No soy un pacifista como Halsey. ¡Allá va, Lisa! ¡Bart, vuelve! Esta habitación le encantaría a un vampiro. ¡Matadlo! ¡Te trituraré el espinazo! ¡Sangre! Nunca podría ser médico. Vamos a vernos. Prepárate para la bofetada de las víctimas. ¿Quién era tu sensei? ¿Miss Pac-Man? ¿De dónde viene toda esta sangre? Creo que esta página es de una guía de trucos. ¡Adelante! Quiero machacar un cráneo. ¡Serás el nuevo Joe Dishman! Hablemos el idioma de los puños. Sigma Chi. Dile a Madden que voy a por él. Vaya, esto es un buen ejercicio. Mira, me gusta la sangre, pero esto es demasiado. Una batalla de 1000 millas empieza con un solo puñetazo. ¿Por qué querría un jugador de fútbol placar a alguien? Mi cerebro está lleno... ¡Ese casco no te salvará! Game over. No para mí, para ti. Dicen que la sangre azul, pero ¿será azul claro o azul marino? Me enorgullezco de que tenga misma madre. ¡A tope! ¡El departamento más sexy de los videojuegos! La sala de marketing. ¡Toca las masas! ¡Qué asco! ¡Adelante! La gente de marketing contamina. Puede hacer cualquier cosa, pero no hace nada. El fútbol es mi vida. Lleve lo extremo un paso más allá. El dinero de marketing debería dedicarse a mejorar los juegos. Soy un tipo malo. He oído que vuestra defensa es un colador.
Comienza. Llevo todo el día haciendo pesas. Elvis, es impresionante. Llama al médico, también lo mataré. Seguro que perdéis hasta los entrenamientos. Admira mi pegada. Eso es, Liz, machácalos. Las revistas de videojuegos son malas por culpa de los de marketing. Tiene la intensidad al límite. Gracias. Que los de marketing siempre sacan escenas de transición en los anuncios. ¿Cuántas promesas rotas? Nunca coma comida. ¡Defensa! ¡Defensa! Mola. Solo son 5 veces más grandes que nosotros. Cree en su propia realidad. El concepto de utopía se confunde con su propia realidad. Es hora de enseñar nuestras cartas. ¡Poder de chico! ¡Bart, vuelve! Hinchar al 110% del máximo. No olvide comprar todo tipo de porquería de porquería. Pero qué original. Jugad duro, oídos a casa. Cuando te metes con los mejores pasa algo malo o algo. Aquí tengo un placaje ofensivo. Venga, este partido lo vamos a ganar. No creo que vengan para hablar de libros. El fútbol requiere compromiso. Eres más tonto que un tronco del profe. ¡Te tengo página! ¡Dale sin miramientos, Liz! ¡Liberadme, Simpson! No se preocupe, ese mono no le hará daño. Nada personal. ¡A esa criatura peluda con tus manitas!
respeto a la corporación. Maestro, es un tigre con cabeza humana. Más fuertes y más rápidos. Oh, no sabía que los personajes de videojuegos eran capaz. No hay ganadores, solo supervivientes. Vuestro título universitario es de Lisa. La pelea va a comenzar. Jugar al fútbol. Las sombreras son para chicas. ¡Lisa! ¡Solo tú puedes vencer al mono! ¡Wow, wow! ¡Hacéis bien! ¡No está demasiado lejos! ¡Acaba con sus esbirros y volverá! Segundo, los sé. En realidad ya atacas a ti. Supongo que el videojuego no está a la altura de mi estilo de lucha. ¡Aliados! Soy un genio del balón. 4, 8, 15, 16, 23, 42. ¡Jugada! ¡Muerde al mono! ¡Golpea y patea al mono! Gracias, profesor. Ahora podremos llevar este libro a papá y mamá para detener a esos alienígenas. ¿No va a venir, profesor? No, 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 no. Mi lugar está aquí. Tengo mi propia vida en este mundo junto a mi nueva novia. Por fin una mujer que me entiende. Ella lo es todo para mí. Y además es divertida. Soy muy feliz. Jugar al fútbol. Las sombreras son para chicas. ¡Lisa! ¡Solo tú puedes vencer al mono! ¡Wow, wow! ¡Hacéis bien! ¡No está demasiado lejos! ¡Acaba con sus esbirros y volverá! Segundo, los sé. En realidad ya atacas a ti. Supongo que el videojuego no está a la altura de mi estilo de lucha. ¡Aliados! Soy un genio del balón. 4, 8, 15, 16, 23, 42. ¡Jugada! ¡Muerde al mono! ¡Golpea y patea al mono! Gracias, profesor. Ahora podremos llevar este libro a papá y mamá para detener a esos alienígenas. ¿No va a venir, profesor? No, 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 no. Mi lugar está aquí. Tengo mi propia vida en este mundo junto a mi nueva novia. Por fin una mujer que me entiende. Ella lo es todo para mí. Y además es divertida. Soy muy feliz. Este sitio es bonito, pero le falta el toque de una mujer. Japón. Me gusta aprender sobre cualquier cultura, salvo la americana. Vale, estoy en un estúpido juego japonés, pero no pienso comer sushi. Salvo que esté cubierta de chocolate y no lleve sushi. ¡Saludos, traviesos terrícolas! ¡Bienvenidos
Bienvenidos al reino del señor sucio. ¿No es espléndido? Corta el rollo, Milhouse. Sabemos que eres tú. Oh, lo siento. Pero aquí soy el rey, chicos. Y tendréis que aguantaros. A menos que quieras ser mi reina, Lisa. Gracias, pero no, gracias, señor sucio. Pero soy enorme y soy el principal tipo malo de mi propio videojuego. ¿Es que nada es suficiente para ti? La chica ha dicho que no le interesa. Lárgate, perdedor. Los japoneses hacen unos reproductores de DVD buenísimos. Este nivel es muy instructivo. Va a venceros un tipo con pañales. ¡Eres tal perdedor! ¡Saludos, viajero! Mr. Sparkle era libre para usar rastrillo y comer grandes tubérculos. Pero señor Sucio atrapó a Mr. Sparkle dentro de estatua piedra. Si vencer a grandes hombres que vigilar, Mr. Sparkle, el abrir puertas y ayudaros. Casi me quitas el maguasi. Nunca me gustasteis, Simpson. Los americanos no deberían hacer zumo. No temo hacer daño a un viejo y a una niña. Dale una lección a ese manteca. Vaya. Estoy gordo, pero sé. Vaya, ¿dónde estoy? Ah, vale. ¡Ay! Digo, ¡ay! Es hora de machacar. Venga, Lisa. Vamos a darle un sumo palizón a este tipo. La rabadilla. Mil gracias al gordo y al tonto. Vuestra tarea es derrotar al malvado señor Sucio, azote de las tierras y director de la malvada corporación Rinza. El querer dejar a bosque y campo sin energía, gallón. ¿Y cómo de...? ¡Poco respeto! Muy original. Para derrotar al señor Sucio, tener que viajar a rincones de vuestra tierra y ganar a Brillomón. Mr. Sparkle unirse a vosotros con poder de abrir puerta y bola capturadora de Brillomón. Detecto actividad volcánica, papá. Bueno, la veo, quiero decir. Esta parte es muy cálida para un vestido de lana.
¡Mira! ¡Soy enorme! No quedarán los niños. Toda pero qué original. El espíritu de energía nace al morir. Soy un espeluznante demonio ígneo. Mis llamas se extinguen. ¡Sí, Lisa! Solo es una herida en la carne, como dicen en Final Fantasy IX. ¡Vais a tragar flojisto! No chamuscarías ni un periódico. ¿Cuál es la diferencia entre la lava y el magma? ¡Todos vais a pagar! Bien. ¡Zumo de fuego! ¡Activar! ¡Estoy que ardo! El aliento te huele a rayos. ¿No se supone que estas cosas de lava pertenecen al último nivel? ¡Tetsuo! ¡Hazle besar la lona! ¡Verde, chica! No sabía que en Japón hubiese lava. Bien. Solo es una herida en la carne, como dicen en Final Fantasy IX. ¡Ardo como Sindakill! No se ofenda, señor Simpson, pero voy a destruirlo. Lo siento. ¡Mirad todos! Nadie mira. El fuego es un plato que se sirve caliente.
capullos! Seguidme para que os pueda patear el trasero. ¡Ataque congelador! ¡Yo convoco el ataque raza! Iniciar ataque rascada. Elijo ataque puñetazo. ¡Poder del jazz! ¡Alza! ¡Ataque rascada! ¡Adelante! ¡Convoco al animal mágico místico! ¡Buen movimiento, Ratachulax! Brillomón de lava sabor rico. Sabor americano número 1. No os pongáis gallitos guerreros. Puede que hayáis derrotado a un brillomón, pero nunca derrotaréis a otro. Bueno, quizás sí, pero seguramente necesitaréis 2 intentos. Os voy a chamuscar hasta... Yo soy el hielo. Dale una lección a ese mantecas. Vaya, olvidé traer un jersey. ¿Cómo pueden estar tan cerca un sitio frío y uno caliente? Ahora me apetecería mucho un buen y jugoso daikon. ¿Seréis el león en invierno? Sin camisa yo tendría mucho frío. Has encontrado otro tópico. ¿Se supone que debe impresionarme? ¡Me toca! Vaya, ¿por qué no han incluido mi inhalador? ¡Os voy a dejar! Si te lamiese, se me pegaría la lengua. Ser luchador de hielo es un buen negocio.
rueda grande. Justo en las bolas de nieve. Aquí llega el abominable frío. Eres un saco de grasa. Y te lo digo yo. La nieve es bonito. ¿Qué? ¿Hace frío, familia Simpsons? ¿Tienes los pechos más grandes que mamá? Venga. ¡Es mi turno! ¡Yupi! ¡Adelante, Univer! ¡Ataque circular de la tortuga ninja! Lingo, arregla su gramática fondo. Papi, estos desconocidos se llevaron mi Sparkle. Los desconocidos son peligrosos. Dos bocados en un día son diversión doble. Diversión, diversión para mí. No os pongáis gallitos, guerreros. Puede que hayáis derrotado a un brillomón, pero... espera, ese era el segundo. Vaya, vale, pues se acabó, ¿de veras? No sé si sentirme mareado o muy mareado. Pero qué original. Tú! ¡Fuera de mi crucero de las nubes! ¡Ay! 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 ¡Por Miyazaki! ¡Te destruiré! Vamos a darle un chumbo palizón a este tipo. ¡Cuidado! ¡Te ataco! ¡Pasaré por la vida! ¡Marchando una de dolor! ¡Vámonos, yo me barco contigo! En esta bonita nave no cabemos los dos. Estoy empinada ahora, luchando y venciendo. Acabaré contigo.
Vete con... Es miércoles y tengo que ir a comprar cómics. ¡La tocaré en el palo de mecana! Lisa, te estoy mirando. ¿Es raro? Creo que me he roto la barra de salud. Acabaré contigo rápido. Lisa, he oído que el señor sucio se ha encaprichado de ti. ¡Mano también tiene carámbanos! ¡Burro! ¡Ya coges! ¡Ataque puñetazo! ¡Activar! ¡Aquí viene un frente frío! ¡Con poco! ¡Al animal mágico místico! Terry te ha dejado, Maná. Está loquita por ti. Por favor, ¿quieres callarte? Hablo en serio. Cabeza sin cuerpo come todo el día. Nunca devuelve. Oh, tío, ¿también has ganado al tercero? Vale, me da igual. Iré a llorar al templo de las 2 lunas. ¡Que nadie me siga! ¡Rápido, papá! Tienes que introducir el brillomón en las ranuras para monedas. Lisa, no me digas cómo usar un lavabo. ¿Le dirías a Chuck Yeager cómo pilotar un caza? ¡Ah! Mr. Sparkle ha salido de su destierro en inframundo. Ahora debo volver a mi corporación, donde promociono productos de soja con sabor a apio. Apio y soja vencen al demonio del hambre, pero adoptan a sus hijos. Apio y soja. Pero primero limpiaré el mundo de señor sucio. Creo
que ahora tengo que darte esta tarjeta llave. Nah, de eso nada. Te estabas hurgando la nariz con ella. Papá, necesitamos la llave para salvar a nuestra gente. ¡Cógela! ¡Papá! Venga, no hay que tomárselo así. ¡Mis gafas! Ya. Papá, necesitamos la llave para salvar a nuestra gente. ¡Cógela! ¡Papá! Venga, no hay que tomárselo así. ¡Mis gafas! Hello, procrastinators, and welcome to Nerd Cube's Hell. Today, we are looking at The Simpsons Tapped Out. You see, now I've gone and got myself a little bit of software so I can play mobile phone games, be them awful or good. Mostly awful or good, but mostly awful. My plan was for The Simpsons Tapped Out to play sort of every day for 3 or 4 weeks, try and do sort of like a month of it and record little sections and then edit all together into one big video. Sort of how I did the mountain video, but instead of every hour I would do like every day for a minute for like a month. I thought that would be sort of an interesting video. Unfortunately, I came across something in this game that made me stop playing, and I'd like to show it to you, because I wanted to give a microtransaction-laden free-to-play game time. Because normally when you come across something like this, I despise them. And it's obvious why I despise them, because they take away all the gameplay and they put in wait timers and stuff. And I thought, instead of going for one of my beloved franchises that's been butchered, let's play something that's been designed for the ground up to be a game that works in the microtransaction kind of way, that you can play free to play. And it's been an experience. I'm 6 days in and I've given up, so it's been quite an experience. All of these houses, if you jab them like I'm doing now, you get money, and then you can jab the money, and then the money goes over there, and it lags for some reason when you do that every now and then. And you jab these things, and all these things are thinging and doing stuff. Characters with ticks above them have done objectives. The main point of this game is you jab someone, in this case Homer, and then you tell him to do something. And as you can see here, it takes up to 24 hours there. 24 hours is the biggest one he can do, so if I click start on that, Homer's going to go into his house for 24 hours, and that's it. That's literally all I can do with Homer. And if I tap in the top left here, and go through everybody, and stick them on a 24-hour thing, you, 24 hours. Oh, you didn't have 24 hours. There you go, Ned, you can go for 8 hours. Cletus can do whatever that one is. Krusty, yeah, you can book Mr. Teeny for 12 hours. There we go. I've now sent all of those off, and that's the game pretty much done. I can now just jab these things, and that's it. That's all I can do without spending money. That's, in essence, the gameplay. Sure, you can move things around and build your furniture and stuff, but that takes money, and to generate money, you need to be here jabbing stuff or sending people off on things. It reminds me of a Tamagotchi. That's what these games do. They remind me of sort of the Tamagotchi type thing, where you just have it and it does a thing and every now and then you check into it. But it's a Tamagotchi where they've stuffed in hideous microtransactions. Let's look at some of them, shall we? If we click get more down there. So these are the things you can buy. £80 for a boatload of 2,400 donuts, which you can then cash in for money over on this side. You can cash your donuts in and get money. Good grief above 80. I don't know why you'd ever spend £80 on anything, to be perfectly honest. But, I'm a Lego fan, I can't say that. But, yeah, that's ridiculous. For a currency that you then spend on virtual items, I just simply don't get it. I simply do not understand it. The thing I don't understand the most is the wait timers, and how people can argue that a game is fun when Cletus's farm over here has a wait timer. Jab it. Come on, jab it. Oh, good God, it's crashed. There we go. 89 days. 21 hours. That's real. I have not photoshopped that in any way. That is legitimate. This has a 90-day wait timer for one of the options, which I jabbed by accident because I thought it was a joke. Because you plant crops in this farm. One of them is triffids, and the reward it says was the end of days or something, or you end humanity. This one I thought was a joke because it said 90 days. Turns out it's not. Right, so we can jab this again and get some money. I genuinely don't know where to go from a 90 days wait time. I mean, look, the missions are just things that people do. Make Millhouse fly a kite. That's a mission. Of course, you can skip this. I can pay 1,080 donuts. To buy 1,080 donuts, I need to buy 132. Would that put me over? Yes, that would there. So it would cost me £48 to skip that wait time.
I just... there's a whole store filled with things you can buy and only buy them with this currency that there's no real way of getting. Like, when you level up, I believe you get, like, 1 donut and you get a few at the start. It's just... I mean, you can go to the Quickie Mart, if we can catch this in, and you can... when it eventually loads, you can buy a golden scratch ticket. And that, look, jackpot of 100 donuts. But that costs real money. That is real money for a fake scratch card. I simply don't understand. I think that's my issue with this, is I don't understand. I cannot fathom who gets, like, because you just open it up and jab some stuff and then close it down again. That's not a video game. That is a chore. That is the definition of just a chore. That you've got Milhouse there and he's flying a kite and he does that same animation every time. Hope you want to watch it for the next 5 hours, 25 minutes. I tried very hard, very, very hard to go into this with a semi-opened mind. As we all know, if you open your mind too much, your brain will fall out. But 90 days. 90 cocking days. Sure, you get, like... Because it costs loads of money to pay that in, so the game's sort of stalled a bit now for me. And if any of these things on the left, any of these, oh god, tap them. Any of these, missions, as they're called, where you just have to do specific things. If any of those come up as grow a crop, for the next 90 days, I'm screwed. Because the only way to cancel it, as far as I can tell, is to pay the money. I don't get it. I don't understand. I tried. For the first time I went, I'm going to just try and play these games. And I don't get it. I simply don't get... Apart from the jabbing you can do, you get $3, I think, for that. Hang on, let's check. Income tax, $3 and 1 XP. So you can check every 40 seconds. This is nothing but a vessel for taking your money. And what's worse, what makes the Simpsons one worse than any others, is every single time this game talks, it takes the piss out of microtransactions. Every single time it is making jokes. It's constantly taking the piss, but it's not satirizing microtransactions in any way. It's not parodying them. It's just offering them. It's basically going, wow, you'll lose your job and all these horrible things will happen to you and you'll pay us loads of money. And then it charges you loads of money. And they have jokes like, oh, you can win donuts with scratch cards. Oh, I hope that doesn't cost any in-game currency. Yeah, about that. And then it costs real money. And you're like, that's not a joke. That's just creepy, weird, crappy, scary marketing bollocks. I tried to like this game. I love The Simpsons. And I want a game where you build a Simpsons town ever since... There was that PC one, the Virtual Springfield. Remember, Virtual Springfield? Fuck, I want to track a copy of that game down. But yeah... That's this thing. This is all I ever built in a week as well. This is a week's worth of play. And, like, I built each of these fucking trees and fences that you can see around the back there individually. All of the fucking things. And that's, like, the best I could do after a week. Just that. That is a week's worth of sitting with this game and tapping and tapping and tapping and tapping. Anyway, now I have... mobile phone games as an option. There are genuinely 1 or 2 good mobile phone games out there, and I will be covering them, but pieces of absolute wanking arse like this, that are essentially the equivalent of just sitting around bored and counting ceiling tiles, and charging you for the pleasure of that, I will not be covering. But there you go. Let's now watch my wait timer tick down for 89 days and 21 hours. Actually, let's not. Enter the domain of the nerd cube. Videos dropping from above like bird poo. Enter the domain of the nerd cube. Videos dropping from above like bird